Hola, buenos días. Vamos a platicar hoy sobre mis aprendizajes que tuve en este cuatrimestre, sobre la materia o sobre la disciplina que se llama Proceso Social y Desarrollo del Aprendizaje. Bueno, para iniciar, para mí esta disciplina fue muy interesante ver cómo precisamente el desarrollo o el proceso del aprendizaje eh, tiene su base como eh, las funciones del cerebro. No abarcamos lo que fue las partes del cerebro, pero sí cuáles son los factores que influyen en el cerebro, cómo aprendemos, eh, cuáles son estos factores que influyen en nuestro aprendizaje y los beneficios también que tenemos al aprender de una manera muy diversa. Bueno, yo lo que aprendiendo es que los idiomas, cuando nosotros aprendemos idiomas o aprender idiomas, pues es un ejercicio mental muy importante porque no nada más aparte de adquirir un idioma o varios idiomas, sino que también este ejercicio nos ayuda a tener una gimnasia cerebral, ya que pues constantemente vamos recabando datos, por ejemplo, lo que es la adquisición de vocabulario o de desarrollo de habilidades como son las habilidades básicas de un idioma o de un lenguaje. Aprender un idioma nos ayuda a prevenir enfermedades mentales o degenerativas. Entonces, bueno, estos factores que van a influir en nuestro aprendizaje son los que fuimos desarrollando y otros elementos que necesitamos aprender nosotros, pues es también a cómo nosotros manejamos nuestras emociones. Por ejemplo, aquí el enojo, nosotros podemos ver eh, también cómo nuestro hemisferio derecho es el que reacciona al enojo. Podemos ver también que el hemisferio derecho es el que reacciona ante el rechazo y bueno, el hemisferio izquierdo es el que busca las resoluciones de problemas. Por eso es importante conocer la parte de nuestro cerebro y cómo estamos nosotros desarrollando estas partes importantes y cómo es que nosotros estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo algo, porque necesitamos conocer cómo estamos nosotros desarrollando nuestro cerebro. Si también, por ejemplo, existe un consumo de alcohol o de algún otro, eh, por ejemplo, el cigarro o todo lo que son, eh, pues, productos nocivos para la salud, quiere decir que esto también nos va a afectar en nuestro proceso de aprendizaje, ya que, pues, en este caso, la ingesta de alcohol es el que va a afectar al hipocampo y va a afectar a la parte de la memoria y es por eso que cuando nosotros tomamos o cuando se ingiere alcohol, pues nuestro consciente no está en las mejores condiciones y nuestros pensamientos pues son bloqueados. También hay que aprender a conocer que la parte de la tristeza, en ese caso decíamos de las emociones del enojo, pero también así la tristeza es un factor que influye en nuestro aprendizaje. Sabemos que las emociones son fundamentales para el buen proceso y desarrollo de nuestro aprendizaje, pero cuando alguna persona está en esta fase de depresión o de ansiedad, eh, pues lo que está pasando es que dentro de su cerebro, pues la materia blanca está disminuyendo y entonces no hay una buena oxigenación y pues eso es lo que altera un poco nuestro proceso de aprendizaje. No nada más el alcohol y no nada más los sentimientos o emociones son lo que nos afectan a nuestro aprendizaje, sino también la ingesta de la comida chatarra
Sabemos que la comida chatarra pues tiene un alto contenido en grasas, en sales y pues bueno, cuando una persona consume demasiada comida chatarra, ya sea una hamburguesa, muchas papas, eh, eh, la cantidad de dopamina eh, es más elevada. Entonces, eh, esto va a hacer que también inflame al hipocampo. Cuando otro aspecto que también influye mucho en un buen proceso del aprendizaje va a ser la calidad del sueño. La calidad del sueño nos va a ayudar a que nuestras neuronas se reconstruyan, que efectivamente existe una neuroplasticidad adecuada, una neuroplasticidad óptima. Y bueno, este va a ser también un factor muy importante para nuestra capacidad de retención de información y nuestra capacidad de memoria. Bueno, estos son algunos aspectos que con eso iniciamos nuestra, nuestra asignatura y continuamos con también otros aspectos importantes como fue em, el lenguaje y la inteligencia. El lenguaje y la inteligencia, ahí nosotros pudimos adquirir dentro de la primera definición del lenguaje, hay muchas definiciones, pero más que nada, cuando nosotros aprendemos algo, nos enseñan algo, no lo podemos aprender de una sola manera, lo tenemos que aprender de diferentes maneras. Es por eso que el maestro, el docente tiene que lograr que el alumno esté motivado para aprender. Tiene que aprender de diferentes maneras, debe de tener un interés, que su entorno también sea de aprendizaje. eh, Muy independiente del tipo de inteligencia que predomine o el estilo de aprendizaje que predomine, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus habilidades que tiene. Y entonces decimos que no se puede aprender de una sola manera. Cuando nosotros aprendemos algo, lo tenemos que expresar de diferentes formas. Y entonces aquí es donde nosotros podemos utilizar el lenguaje como un medio de desarrollo de lo que hemos aprendido. Entonces, aquí veíamos la definición del lenguaje que nos dice pues que efectivamente es un sistema de signos que va a expresar nuestras ideas, lo que pensamos, lo que sentimos, pero que sí debe existir un significante y un significado, es decir, una palabra junto con una imagen. Es así como nosotros podemos empezar a desarrollar nuestro aprendizaje. El lenguaje es muy importante, ya sea en diferentes tipos de lengua o diferentes tipos de habla, pero aquí nos referimos a que debe de existir una comprensión y una expresión. Para esto se necesita distinguir dos aspectos. El primero es el estructural, es decir, lo que nosotros queremos expresar, cómo lo estamos estructurando. Cuando, por ejemplo, aprendemos un idioma diferente, tenemos que aprender cuál es su estructura de ese modo de hablar, porque en el español podemos, por ejemplo, mi lengua materna es el español. Yo nací hablando español, pero después empecé a aprender otros idiomas. Y yo tengo que aprender cuál es la estructura de cada idioma que yo estoy aprendiendo, de cada lengua. Aquí lo que nos está diciendo es que para que yo pueda aprender algo también, y para que yo lo pueda desarrollar el lenguaje, tengo que eh, saber cuáles son esos elementos gramaticales, cuáles son esa estructura o lo que le llamamos la sintaxis.
Es una parte muy importante. Por ejemplo, en el español es muy diferente cuando aprendemos inglés. Si eh, nosotros decimos una oración, por ejemplo, el perro café, mi estructura es así, el perro café. El artículo perro, sustantivo, café es un adjetivo de color. Pero en inglés no. En inglés yo digo el café perro de brown dog. Entonces la estructura cambia. A eso es lo que se está refiriendo en esta parte que vimos en el cuatrimestre sobre los aspectos que yo tengo que observar para un buen desarrollo del lenguaje. Em, el otro aspecto que nos dice es el funcional, es decir, cómo yo tengo esa capacidad de pensar y de comunicar lo que yo quiero decir a través del lenguaje. Em, hay varios teóricos que nos hablan precisamente de la adquisición pero lo podemos ver de diferentes puntos de vista, desde, por ejemplo, desde el punto de vista conductista o desde el punto de vista lingüista, y tenemos a grandes teóricos que nos hablan precisamente de la parte del desarrollo del lenguaje. Pero el lingüista, por ejemplo, nos dice que él se va a preocupar demasiado en cómo se describe la lengua y sus elementos, cómo la constituyen y cómo constituye esa estructura de los enunciados y las oraciones. No así el psicolingüista, él se interesa más un poco más en el proceso psicológico que pasa en el niño cuando él adquiere un idioma. Cómo es que lo está aprendiendo y, y qué pasa dentro de él. Se refiere más en la cuestión psicológica, no tanto en la cuestión gramatical ni estructura, sino ahora cómo lo está aprendiendo. La parte sociolingüista, el sociolingüista pareciera, es un poco parecido al psicolingüista, pero aquí el sociolingüista es el que va a estudiar más las relaciones sociales del alumno. Es decir, el psicolingüista se encarga de cómo estudia la lengua y el sociolingüista es sobre qué situación está aprendiendo algo, en este caso la lengua, cómo se está desarrollando en las interacciones con los demás. Y bueno, el psicólogo conductista, que yo creo que es el que más, es como un poco más reconocido porque él sí estudia como más el contexto en general, el contexto conductual, cómo es que actúa esa persona ante el aprendizaje. Ujú. Es decir, en la situación social. ¿Cómo, cómo se, cómo se relaciona con los demás? ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es su comportamiento ante la situación? No está estudiando si es una parte lingüista o si es una parte del lenguaje, sino lo ve más de manera general. Y bueno, en esta especialidad de la fonoaudiólogo, el fonoaudiólogo es el que se va a encargar en específico de cómo se está desarrollando esta parte del habla y del lenguaje. Si existe alguna disfuncionalidad en las partes internas o en la composición de la boca y que es lo que está ocasionando algún problema en la producción del lenguaje, ya sea pues primeramente del lenguaje hablado y pues después del lenguaje escrito. Y pues bueno, el fonoaudiólogo es el que se va a encargar del tratamiento para la mejora de esta habilidad. Bueno, también hablábamos, como hace un rato, de este enfoque pragmático, que lo que nos dice simplemente aquí es cómo estamos utilizando estos elementos del lenguaje. Nos dice que aquí hay tres partes. Lo que nos habla desde la sintaxis, es decir, de la relación de entre signos, lo que decíamos, el orden, la pragmática, cuál es la relación que hay entre signos con los intérpretes y nos habla también sobre la semántica, que es el objeto de estudio de la lingüística. Entonces, todas estas variables son las que nos van a ayudar a entender un poco más el lenguaje. Hay diferentes tipos de enfoques, decíamos, por ejemplo, aquí Skinner es el que, él empezó con esta inquietud de la conducta verbal y entonces él trata de explicar cómo se aprende el lenguaje.
Em, y él nos dice que las personas aprendemos a hablar por los estímulos externos. Ujú. Ellos tienen que escuchar para poder producir palabras. Chomsky también nos habla sobre algo más innato, es decir, que la gramática eh, también junto con Skinner la estudian y él afirma, Chomsky afirma que el lenguaje en sí ya está en la mente, es algo innato, que no se necesita aprender, que el niño va a aprender por sí mismo, por sí solo, porque eso ya lo trajo desde su nacimiento. Entonces, bueno, es la polémica que causa Chomsky. También decimos que para aprender o para tener una adquisición de lenguaje, de la adquisición o de un proceso de aprendizaje, en este caso estamos diciendo que es el lenguaje, tenemos que también aprender a diferenciar un trastorno. Entonces, según la medicina, nos dice que todo trastorno es una alteración de algún funcionamiento, ya sea de la mente o del cuerpo. Entonces, estas alteraciones pues están causadas por tres diferentes factores que pudiera ser genético o que pudiera ser por alguna enfermedad o que la puede ocasionar algún trauma. Eso es lo que nos dice la definición según el campo de la medicina. Y bueno, existen diferentes tipos de trastornos del lenguaje que todos los docentes o especialistas tienen que estar al pendiente eh, desde el punto de vista del padre o del cuidador o del tutor que ha observado en el niño, ya sea en su casa o en el aula. Hay que observar eh, cuáles son cuáles son estos trastornos que pudiera desarrollar el niño. Em, no voy a adentrar en cada uno porque son varios, pero sí podemos mencionar aquí entre los trastornos de la disgnosia, la disgrafia o disgrafía, la dislexia, podemos hablar de la disfasia, la dispraxia, la disortografía, que todos estos trastornos pues son visibles cuando los sabemos identificar. Em, Estos trastornos podemos decir que también se dividen en tres tipos y estos trastornos son receptivos, es decir, presentan una incapacidad de la comprensión, o sea, sí escuchan la instrucción, pero no ejecutan la instrucción como tal. Por ejemplo, aquí menciono si le doy a un niño una instrucción tan sencilla como ve a buscar tus zapatos o tráeme el color rojo, ¿no? Y pareciera al inicio que sí lo escucharon, que sí pusieron atención, que incluso hasta nos pueden mirar a los ojos, pero la instrucción que les llegó, esa información no llegó completa. Y en lugar de traerme el zapato o en lugar de traerme el color rojo, me trajeron un objeto totalmente diferente. Entonces ahí el niño no comprendió lo que se le estaba pidiendo, lo que él escuchó. El otro tipo que también tenemos que aprender a distinguir es el del lenguaje expresivo. Es decir, que ahora esta capacidad de producirlo, de expresarlo, estas ideas y estos pensamientos, no están teniendo una coherencia en cómo él lo explica. Él cree que sí lo dice de manera correcta, pero cuando él produce, algo pasa en su cerebro que no lo está diciendo de manera coherente. Por ejemplo, aquí tenemos, la leche está muy rica, eso es lo que él cree que dijo, pero en sí lo que él produjo fue leche muy rica. Entonces ahí nos está faltando un elemento de la sintaxis, que en este caso aquí es el verbo está. Eso es lo que también nosotros tenemos que identificar como un, una discapacidad o un trastorno del lenguaje, que a veces no se repite tanto, entonces no lo podemos catalogar como todavía un trastorno, pero si es algo constante, pues sí tiene que ser más observable. Y bueno, ya el trastorno mixto es el que nos dice donde se mezclan estas dos incapacidades, tanto la receptiva como la productiva, es decir, para hablar y expresar y expresarse correctamente lo que quiere dar a entender. Entonces, cuando existe este trastorno mixto, pues va a necesitar un poco de más ayuda el niño.
Y bueno, aquí hablábamos también de la inteligencia. Em, ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo se produce la inteligencia y cómo está relacionado esta capacidad con lo que nosotros hacemos? Em, el concepto de la inteligencia, pues efectivamente es cuando nosotros somos capaces de realizar esta producción oral, el razonamiento verbal, el razonamiento espacial y el razonamiento numérico. Entonces, ahí es como nosotros nos podemos dar cuenta cómo ha sido nuestro desarrollo de la inteligencia. Em, bueno, hay diferentes tipos también de definiciones y lo que nosotros sí podemos, estamos viendo aquí unas gráficas de cómo la teoría de la inteligencia tiene muchos objetivos. Eh, no podemos decir que la inteligencia se aboca en un solo aspecto, se tiene que analizar muchos componentes y al final lo que nos pide la inteligencia, saber cuál es nuestra capacidad de inteligencia, es decir, cuál es nuestra capacidad de resolución de problemas. Eso es al final lo que queremos conseguir con este concepto de inteligencia. ¿Qué tan capaces somos de resolver problemas? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un coeficiente intelectual, podemos decir de eh, 90 a 109, todavía se cataloga como un IQ normal. Eh, Si nosotros al obtener resultados de una prueba que el IQ nos marca como de 80 a 89, entonces ahí es un coeficiente subnormal y desde ahí nosotros podemos observar que el niño necesitará un poco de más ayuda. Si todavía se encuentra dentro de la capacidad del 90 en adelante, entonces no habrá ningún problema de algún proceso de aprendizaje. También veíamos cómo esta parte de la inteligencia, pues se creía que esta parte de la inteligencia también se creía que si no eras inteligente no eras creativo. Entonces se pudo comprobar que es una idea errónea, que todas las personas son capaces, que todas las personas son inteligentes y todas las personas son creativas en sus posibilidades. Entonces, aquí tenemos a un autor que fue Torrance en 1962, quien explicó especialmente que la teoría del umbral explica la relación entre la inteligencia y la creatividad. Entonces, podemos decir que no tiene que ver una cosa con la otra. No podemos decir que alguien no es inteligente y que no es creativo porque todos tienen esta capacidad. Em, También veíamos, bueno, investigué en esta parte de cómo hay sujetos muy inteligentes y también son muy creativos. Eh, Son sujetos, también hay sujetos muy inteligentes y poca creatividad, pero sí la hay. O sujetos poco inteligentes, aquí es lo que dice Wallace y Kogan. Estos, estos especialistas era lo que ellos habían agrupado a este tipo, como, como a las personas como poco inteligentes, pero muy creativas. Es por eso que empieza como esta, esta discusión sobre que las personas, todas las personas son inteligentes y todas son creativas, pero hasta cierto, cada quien en su capacidad. Y en el inciso D nos marca que hay sujetos poco inteligentes y poco creativos, según estos dos autores. Y pues bueno, eso es lo que vimos también en esta parte de el proceso de la adquisición, el proceso de desarrollo. Am, Como última parte, voy a mencionar
voy a mencionar una parte muy importante que fue la integración sensorial y estimulación temprana dentro de este campo, que es muy interesante porque eh, podemos ver que para nosotros aprender también necesitamos diferentes tipos de pensamientos. Cada quien tiene su tipo de pensamiento, que son tres: el crítico, el analítico o el creativo. Pero todos estos tipos de pensamiento nosotros eh, los podemos ver desde que el niño o desde que el bebé se empieza a desarrollar con esta parte muy importante. Por eso están muy relacionados estos temas de los tipos de pensamiento con también el, este, con qué integración sensorial tuvo y cuál fue el estímulo a su entorno. Eh, entonces, estos estímulos de los que estamos hablando, decimos que todos necesitamos tener una actividad para que nuestro cuerpo tenga una reacción. Y entonces explicaba yo en clase como estos estímulos, por ejemplo, correr o escuchar música o probar algún alimento, ese es mi estímulo que le da a un estímulo sensorial. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros corremos, estamos estimulando nuestras piernas, nuestros brazos, nuestro cuerpo. Cuando escucho música, pues estimulo mi sentido del oído, ¿verdad? Cuando pruebo algún alimento, pues estoy estimulando mi sentido del gusto. Entonces, estos estímulos van a regular mi estado de ánimo. Es por eso que muchos niños o jóvenes tienen problemas de conducta, porque quiere decir que no han sido estimulados correctamente a sus necesidades o desde algún punto han sido también sobreestimulados. Y es por eso que a veces están muy activos. Pero aquí podemos ver que todo esto se relaciona a la integración sensorial, es decir, cómo ellos fueron desarrollándose conforme el paso del tiempo, desde niños, cómo fueron aprendiendo a estimular su cuerpo, a trabajar con su cuerpo, con sus sentidos, con los sentidos básicos que conocemos. Entonces, pues esta integración sensorial nos está diciendo que efectivamente es el proceso que tiene nuestro sistema nervioso con las sensaciones que llega a percibir. Entonces ahí las interpreta, que eso es una parte muy importante, ya cuando las interpreta y las organiza y entonces ahora sí da una respuesta a ese estímulo. Por ejemplo, si mm, el niño es muy inquieto, eh, sin decir que es un niño hiperactivo, simplemente es un niño muy inquieto. Entonces, ¿qué va a querer hacer? Pues es moverse. Si yo no lo estimulo con alguna actividad que el niño me está diciendo que necesita, lo que va a hacer, pues es que va a estar muy inquieto en la clase, se va a estar levantando a cada rato y entonces ahí necesita él una actividad que pueda dar un resultado a ese estímulo. Es decir, si él va a estar muy contento en la clase de educación física, porque sus necesidades son que estimule esta parte del sentido. Em, bien. Am, y entonces, ¿cómo los padres pueden darse cuenta que su hijo no está siendo estimulado propiamente? Decíamos, cuando, por ejemplo, este niño que tiene necesidad de estimular su cuerpo, o que hay niños que les gusta escuchar mucha música, necesitan ser estimulados en cierto momento. Y si no escuchan música, se aburren mucho y no hallan la manera en cómo puedan ellos entretenerse o satisfacer esa necesidad de su cuerpo. Por ejemplo, ahorita los dispositivos electrónicos estimulan muchos sentidos. Entonces, por eso decimos que están sobreestimulados y eh, esta parte cerebral y neuronal está sobreestimulada. Entonces, el cortisol.
efectivamente está muy elevado. Entonces, a veces los papás tienen como esta duda de por qué mi hijo tiene algunos comportamientos, ¿no? Porque está sobreestimulado, porque las conductas pues no son las que a veces quisiéramos. Estas alteraciones pueden observarse, por ejemplo, desde un niño que no puede amarrarse las agujetas, tiene alguna alteración, necesita estimular el sentido del tacto y el sentido de la vista. Cuando no puede vestirse por sí solo, también necesita estimular el sentido del tacto y el sentido de la vista. Cuando un niño a lo mejor no sostiene la cuchara debidamente, necesita estimular también este sentido de la vista y del ojo. O cuando no quiere comer, simplemente, sí, necesita ser eh, enseñado sobre cómo manejar su cuerpo y cómo estimular a su sentido del gusto. Para esto es muy importante que eh, nosotros empecemos a trabajar sobre la motricidad, si es posible desde la edad temprana, para que el niño aprenda a conocer su cuerpo, porque también cuando ya ellos entran a la escuela se dan cuenta que pues que el niño no puede realizar los movimientos como le pide el maestro, o cuando se pide, por ejemplo, aquí apilar unas fichas o seleccionar por colores o tomar un objeto delgado, y entonces no tiene esa tensión muscular que se debiera. Entonces ahí también nosotros podemos observar que necesita el estímulo sensorial. Y entonces en clase trabajábamos sobre una actividad de motricidad fina, podemos trabajarlo en clase también, podemos ir haciendo como un diagnóstico de cuáles son los estímulos que necesitan los alumnos, porque a veces hay niños muy pasivos o muy activos que decimos, les falta estimulación o les sobra estimulación. Es muy importante en la gimnasia cerebral. Veíamos en clase cómo la gimnasia cerebral nos ayuda también a tener esta parte de la atención y del enfoque, la comprensión de instrucciones. Y pues bueno, cómo también nosotros podemos darnos cuenta como docentes, tutores o padres de familia que el niño está teniendo una dificultad. Bueno, yo fui aprendiendo durante las clases que pues que para que el niño no tenga problemas o no se sienta mal consigo mismo de que está realizando alguna actividad mal en la escuela, tenemos que aprender a distinguir estas dificultades, porque a veces no nada más es cuestión motriz, sino también es la cuestión social, que no pueden relacionarse con otros niños o que tienen una parte de baja tolerancia a la frustración o que simplemente no saben cómo expresar sus emociones. Entonces, no nada más es una cuestión motriz, sino también es una cuestión emocional, porque pues esto nos está diciendo que también ahí hay una alteración. Em, bueno, entonces también aprendí que los sistemas sensoriales nos están, nos está diciendo que no nada más son cinco los que nos menciona aquí, sino que también hay dos extras o dos que también nos van a ayudar mucho a esta integración sensorial que vemos aquí en esta casa, y yo les mencionaba que en esta casa pues son los cimientos de todo un desarrollo sensorial, eh, un desarrollo sensorial eh, óptimo, y tenemos aquí como base nuestros cinco sentidos, tacto, olfato, vista, oído y gusto, pero que también tenemos otros dos sentidos extras que nos habla del propioceptivo y del vestibular. Eh, Estos sentidos también son internos y decíamos que el vestibular, sentido vestibular, nos está hablando más sobre lo que es el movimiento, el conocimiento del cuerpo, que los, que los movimientos sean claros, que no sean disfuncionales, que pueda pararse el niño en sus dos pies, que tenga equilibrio, y también para eso nos va a ayudar el sistema sensorial de la propiocepción, que es decir, lo que trabaja la motricidad fina.
Eh, Cuando nosotros hablamos que vemos que tiene el niño una dificultad en, por ejemplo, en la sensación vestibular, porque sabemos que eh, este sentido es muy importante porque la estimulación temprana nos va a ayudar a trabajar sobre todos los sentidos. Es importante que nosotros observemos y comuniquemos a los docentes o a los cuidadores cuál ha sido el desarrollo psicomotriz del niño. Eh, Porque una parte importante del sistema vestibular es el, decíamos, esta parte de del equilibrio, pero el sistema vestibular es muy delicado porque está ubicado en el oído interno. Entonces eso nos va a decir si hay una alteración, porque no hay coordinación en el cuerpo, no hay coordinación en la cabeza, en los ojos, entonces va a haber una arritmia y no va a haber secuencia y eso va a tener consecuencias en posteriores. Si nosotros queremos realizar algunos ejercicios de estimulación temprana en casa, pues podríamos empezar con los ejercicios vestibulares. Hay diferentes tipos, los podemos buscar en internet, hay muchos ejercicios que nos ayudan a desarrollar el equilibrio y el movimiento. Em, También lo que podemos hacer es ahora trabajar sobre la propiocepción, no nada más en la cuestión visual o en la cuestión de movimiento, sino también ahora del, del que va junto a equilibrio y movimiento, es por eso que se llama la propiocepción, que nos está diciendo que es algo muy en conjunto. Mi sentido de la vista con mi equilibrio y mis receptores propioceptivos. Y esto nos va a dar como un resultado el movimiento o la coordinación que yo tenga. Y de misma forma, si nosotros queremos realizar ejercicios propioceptivos, estos se van a enfocar mucho al uso de mis músculos, al uso de mi fuerza dentro de mis posibilidades y dependiendo la edad que yo tenga. Pero esto me va a ayudar mucho a tener un poco de más control sobre mi cuerpo y sobre mi sentido. Y bueno, la percepción humana decimos que es lo que nos va a ayudar a construir de manera mental todos estos estímulos que recibe el sistema nervioso y que al final lo que queremos es tener una buena respuesta de todos esos sentidos. Y decíamos que todos ellos se van a englobar para tener una buena calidad de vida, que nosotros podamos ser capaces de desarrollarnos de manera independiente y si en algún momento si existiera alguna alteración la podamos detectar a tiempo y podamos tener un buen desarrollo y calidad de vida. A mí lo que me deja esta asignatura, pues es que eh, me, me deja mucho aprendizaje porque me hubiera gustado aprender un poco más sobre el proceso el desarrollo del cerebro, cómo es que también aprendemos, pero me pareció muy interesante todos los temas que vimos y pues bueno, eh, lo que a mí me ayuda es que en futuras sesiones o en futuras clases con los alumnos yo pueda aún observar un poco más a ellos de manera más detenida y como mencionaba yo anteriormente, que no nada más observe yo la cuestión cognitiva o el estilo de aprendizaje, sino que también yo pueda observar eh, cómo fue su desarrollo desde la primera infancia, cómo fue estimulado para yo poder conocer más su contexto y poderle brindar una mejor ayuda y un mejor tratamiento para su mejor desempeño. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien, saludos a todos.